alguna vez sentiste que debías elegir entre lo que te enseñaron y lo que sientes, este video es para ti. Me atreví a hacer este video después de ver un drama en el que uno de los personajes ocultó toda su vida por miedo a enfrentar a la sociedad, por miedo a enfrentar a quién era, por miedo a vivir como quería vivir, y decidí entonces hacer este video para mostrar mi recorrido espiritual, para hacer un resumen eh, de los caminos por los cuales yo he pasado y he atravesado. No voy a entrar en un detalle muy profundo, pero voy a contar desde dónde comencé y hasta dónde estoy hoy en día. La primera etapa fue el catolicismo. Como la mayoría de los latinos, yo nací en la iglesia católica, fui bautizado ahí, hice hasta mi primera comunión, asistí a misas, y desde pequeño fui muy devoto, me gustaba el arte de las iglesias, me gustaban las imágenes de los santos, me gustaba participar, y en un momento determinado fui monaguillo en la iglesia, serví en la iglesia durante un par de meses. Al momento de llegar a mi adolescencia, comencé a descubrir cosas acerca de la iglesia con las que yo no me sentía bien, como la compra de indulgencias, que las mujeres no tenían una representación real o un poder en la iglesia, Inquisición, cruzadas, un montón de cosas que no resonaban conmigo, y dije, pues más bien busco otro camino donde yo me sienta mejor, donde me sienta mejor representado espiritualmente y donde me sienta más cómodo. Y así comencé una búsqueda eh, espiritual, por otros caminos para encontrar dónde verdaderamente pertenecía y qué cosas sí resonaban conmigo. En ese momento mi familia pues era católica, pero no asistían mucho a la iglesia, entonces digamos que no fue muy difícil dejar de asistir, simplemente dejé de asistir y comencé a buscar otros caminos diferentes. La segunda etapa por la que pasé fue la Wicca, el gnosticismo y el tarot. Comencé a encontrar información sobre el gnosticismo a través de los libros, comencé a leer información acerca de algunos hechizos, de trabajo con plantas. Ese fue como el primer libro que llegó a mi vida, y sin saberlo toda esta información comenzó a resonar en mí, me sentí interesado por esta corriente. Y también por esa misma época me comencé a interesar en las cartas porque veía que había una abuela, por parte de mi padrastro, que leía la baraja española. Ella era muy buena leyendo esas cartas, a mí me interesaba, cada vez que ella venía yo quería que me leyera las cartas, yo quería aprender, y para mi cumpleaños yo pedí que me trajeran unas cartas. Yo no sabía en ese momento que existía el tarot, y a mis manos llegó precisamente un tarot de Marsella. Yo no tuve maestros, no tuve libros, entonces el tarot mismo fue en cierta medida mi maestro, la práctica, lo que yo iba haciendo, lo que yo iba viendo en las imágenes de las cartas, y de una manera muy intuitiva fui aprendiendo, fui interiorizando los conceptos del tarot, y fui dando unas buenas interpretaciones, y muchas de esas cosas que yo decía, que yo veía en el tarot, se cumplían. Entonces, en cierta manera, el tarot fue un antes y un después, fue la puerta de acceso a la parte mágica, a la parte espiritual. Luego de un tiempo yo me comencé a involucrar o a investigar acerca de la Wicca, que es una religión que está centrada en la naturaleza, que sigue los ciclos de la naturaleza, los ciclos de, con que la naturaleza está asociada. Había una figura, o hay una figura masculina y femenina que representa la divinidad y que cambia su rostro dependiendo del practicante. Entonces, toda esta parte me atrajo mucho, esta conexión con los cuatro elementos, con los solsticios, equinoccios, con los flujos y reflujos de la Tierra, con las lunas, y sobre todo con la parte mágica, porque está esta parte de que se vuelve parte de la vida el arte de la magia. Entonces, todo esto me interesaba acerca de la Wicca, y comencé a estudiar, comencé a leer, comencé a celebrar algunos Sbats y Sabbats, comencé a conectarme con esta energía, comencé a tener mi primer altar, a conectarme con la divinidad como yo la entendía en ese momento. Todo esto me hizo mucho sentido, todo esto
me hacía sentir más cerca de mi verdad, más cerca de lo que yo quería vivir, que lo que había sentido en otros caminos anteriormente. Durante el tiempo que yo practiqué la Wicca o que fui, digamos que pertenecí a esta religión, lo hice de manera solitaria, nunca tuve un coven, nunca tuve asociación con otras personas, me hubiera gustado poder hacerlo, pero la verdad no conocía y digamos que esta ciudad tampoco se presta de pronto mucho para hacer esas asociaciones hasta donde yo conozco. Entonces, no solamente digamos que yo exploraba la parte de la Wicca y estudiaba acerca de ella y celebraba algunas lunas llenas y algunos equinoccios, sino que también iba y buscaba otros lugares, iba a otros sitios donde habían estas prácticas espirituales relacionadas con el tabaco, con también la parte de exorcismos y muchas otras cosas más. Fui a muchas partes, a muchos lugares, pero una de ellas, hablando del gnosticismo, fui a unas charlas gnósticas en las que enseñaban muchas cosas, muchos temas, de cómo salir en astral, de, de la ciencia que ellos manejan, de su teología. Y, y a pesar de que muchas cosas me interesaron en ese momento, no conecté completamente con ellas porque me parecían que en cierta manera me suprimían un poco y eran demasiado estrictas y para mí complejas de llevar en la vida real, en el día a día, a pesar de que sé que hay mucha gente que lo hace y que lleva vidas siguiendo esta doctrina. Bueno, sí se puede llamar doctrina, pero yo no sentía en ese momento que vibraban conmigo, entonces fue algo que pasajero, algo que aprendí en su momento y que dejé de lado. Pero yo siempre tenía esa sed espiritual, esa sed de conocimiento, esa sed de encontrar algo que resonara conmigo, que pudiera practicar, que fluyera naturalmente en mí. Entonces iba como tomando cosas que para mí funcionaran, que para mí hicieran sentido y dejando otras que no tanto, pero estaba muy metido, digamos, en ese tema de la Wicca, de ser un wicano ecléctico que toma de diferentes tradiciones y lo consideré mi religión por un par de años. Mi tercera etapa en este camino espiritual fue volver al cristianismo, ya no a una iglesia católica, sino a una iglesia cristiana evangélica. Es un cambio muy abrupto venir de donde venía a este lugar, pero así fue. Estaba pasando por un momento de crisis muy profunda en la parte económica, en la parte espiritual, en la parte emocional. Y yo creía que sabía mucho, yo creía que tenía mucho conocimiento, que podía manejar esta parte espiritual y mágica de una manera de una muy buena manera y podía, no sé, defenderme. Pero me di cuenta que era algo más teórico, que yo me había llenado de puras teorías, me había llenado de puras lecturas, me había llenado de un montón de conocimientos, pero no los había practicado realmente. Entonces, ahí fue cuando la vida me enfrentó a algo real, cuando la vida me enfrentó a una situación de dificultad, que no supe defenderme, que no supe defender a mi familia, que no me supe defender a mí mismo. Y fue en una etapa en que yo estaba muy joven, que tenía como 16 años, algo así, o quizás un poco más, en el que me tocó enfrentar esta situación y, y no sabía cómo defenderme, cómo utilizar esto para mi beneficio. Entonces, digamos que las pocas cosas que pude hacer fueron como unos primeros auxilios, pero no sirvieron de mucho. La situación empeoró, se puso más compleja económicamente, se puso más compleja emocionalmente y mi salud se afectó. Comencé a tener muchos dolores de cabeza que no se quitaban con nada. Eh, Creo que me mandaban como pastillas y cosas en el médico, pero pues igualmente eso permanecía constantemente. Tenía dificultades para dormir, cuando llegaba la noche tenía mucho miedo, sentía que me observaban, tenía muchas pesadillas en las que tenía persecuciones y ataques y cada día se iba viendo un empeoramiento en la parte espiritual, en cómo yo me sentía emocionalmente, en cómo la parte económica en la casa fluía. Cada día las cosas se ponían peor. Entonces hubo este momento de crisis y en un tiempo mi familia y yo decidimos como comenzar a buscar ayuda. Sobre todo pues mi mamá y mi padrastro comenzaron a
a buscar ayuda espiritual en diferentes partes, asistieron a tabaqueros, a otros brujos, a otros trabajadores espirituales. Se encontraba alivio, pero era un alivio temporal, era como que las cosas fluían por un momento y luego otra vez volvían nuevamente a retroceder. Entonces, cuando estás pasando por un momento de estos, eres más susceptible, no estás pensando con claridad, no estás siendo capaz de analizar las cosas de una manera correcta. Y en ese momento llegó a mi vida una invitación a una iglesia cristiana en la que había la promesa de que Dios hablaba, de que Dios se manifestaba, de profecía, de liberación, de si soluciona mis problemas. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no voy y miro a ver qué hago? Ya probé un montón de cosas y no han funcionado, pues entonces probemos esto. Entonces decidí ir. Yo ya había ido a esa iglesia un tiempo atrás, pero no había vuelto porque no me gustó, pues no sentí que fuera algo bueno para mí y no me gustaba porque ese día que fui hablaron mucho de política y bueno, un montón de cosas más que yo analicé en ese momento, pero que cuando yo volví nuevamente pues ya no me acordaba que había estado ahí. Estaba pasando una etapa diferente de mi vida. En ese momento que fui pues me hablaron de situaciones de dificultad que estaba viviendo. Me hicieron estas promesas de transformar, de cambiar quién soy, de cambiar mi identidad, de solucionar mis problemas, de liberarme de estos problemas de ataques de brujería. Entonces yo me entregué con sinceridad al proceso. Dije, me voy a quedar aquí, lo voy a hacer con sinceridad, lo voy a hacer con fe. Y comencé un proceso de cambio. Comencé a dejar de lado todas estas cosas que practicaba. Me entregué por completo a la parte del cristianismo. Leí la Biblia, serví en la iglesia, oré, lloré, ayuné. Y fueron muchos años en ese lugar. Yo creía que ahí era donde pertenecía, pero siempre tuve esta molestia relacionada con mi identidad y con quién yo era, y que por más que yo entregara mi corazón con sabiduría, con sinceridad, o que siguiera esta doctrina al pie de la letra, que alcanzara esta parte de servir en la iglesia y la parte espiritual, pues nunca iba a ser suficiente porque ya estaba condenado por simplemente ser quien era. Entonces, recibir estos recordatorios constantemente a través de las prédicas hacía muy difícil el poder sentirse a gusto en ese lugar. Entonces, fueron muchos años en los que tuve depresión, en los que tuve tristeza, en los que escondí quién era, en los que escondí mi identidad por miedo al escándalo, al escarnio público, a que me removieran del servicio que yo hacía en la iglesia. Y muchas cosas pasaron, actitudes de los asistentes a la iglesia, eh, actitudes clasistas, cómo trataban de pronto a otras personas basados en cómo se vestían y en qué aparentaba que tenían y que no. En fin, un montón de cosas. Y llegó el momento en que después de varios años, digamos que yo sí me comencé a sentir mejor en cuanto al tema de esto de los ataques de brujería. Ya no me llegaban a mí de la misma manera, ya no me sentía yo atacado de la misma forma. Ya creo que a veces ni llegaban completamente a mí esos ataques. Esto permaneció de todas maneras durante ese tiempo que yo estuve ahí, pero ya lo último era imperceptible prácticamente, el tener estos ataques espirituales. La parte económica mejoró un poco, pero no mucho, no hubieron cambios sustanciales, pero digamos que a comparación de lo que se vivía, digamos que fue un alivio, fue un descanso. Entonces, en cierta manera, hubieron cosas positivas de estar ahí. Ahí aprendí muchas cosas, me formé en muchas cosas, fueron años importantes en mi vida. Y, y hubieron momentos de mucha tristeza, como lo mencioné, pero también de felicidad, porque yo me había entregado de verdad y de corazón a ese Dios. Algunas cosas se cumplieron, otras no, que fue pues parte de la decisión de dejar este camino. Y aparte de todo lo que vi durante los años que estuve ahí, entonces eh, llegó el momento de tomar la decisión de irme, porque ya no me sentía más a gusto ahí. Había miedo, mucho temor, porque el cristianismo es una religión muy represiva y, y habían esas amenazas que hacían constantemente de que si uno se iba,
Entonces iba a volver arrastrado a la iglesia, con los pies entre, con el rabo entre la cola, como dicen. Habían personas que contaban de esta experiencia, que se habían ido, que tenían que regresar arrepentidos por lo que habían hecho, pidiendo perdón. Y entonces había mucho este miedo de que si uno se iba, entonces le iba a ir mal, iba a tener que volver arrastrado, iba a tener que pasar por muchas dificultades, como un escarnio por haber dejado la iglesia. Yo un día decidí, en medio de una predicación, lo que estaban diciendo me llenó la copa, estaba relacionado con política, y yo dije, no, no vuelvo más, y me voy de acá sin miedo, porque a mí no me va a ir mal, yo me voy a ir y me va a ir bien y voy a estar bien. Y me fui y no volví jamás. A partir de ese momento decidí, no voy a volver a estar en una religión, no voy a volver a meterme en una religión nunca más en mi vida. Voy a buscar mi propio camino espiritual yo mismo, sin que nadie me lo dicte, sin que nadie me dé una doctrina, sino que yo mismo voy buscando qué me sirve, qué no me sirve, qué me vibra a mí y qué no, y voy haciendo mi propia espiritualidad desde mí y no desde una religión. Y a partir de ese momento dejé ese camino y comencé a buscar el mío propio. Mi última etapa en este camino es la de regresar a la magia, reaprender, reconectar, renacer de nuevo, comenzar un cambio mental, un cambio emocional, una transformación. Después de salir de la iglesia, me sentí muy bloqueado, tenía mucho miedo. Uno sale de ahí con muchos bloqueos, sale de ahí con mucho miedo a conectar con uno mismo, a conectar con la espiritualidad, a tomar su propia fuerza, porque uno le entrega todo su poder y toda su fuerza a un ser exterior y no reconoce que uno también tiene fuerza, que uno también tiene poder, que uno también puede crear su propia realidad. Y, y tomar ese poder personal es muy complejo después de estar tanto tiempo en una religión. Entonces yo creí que había olvidado todo, que todo se me había perdido, que mis capacidades espirituales se habían perdido, pero no, luego me di cuenta de que simplemente estaban como dormidas, pero esos conocimientos y esas habilidades estaban ahí. La puerta de regreso nuevamente a la magia fue precisamente el tarot. Siempre estuvo en mi corazón de volver a leer el tarot y volví a tomar unas cartas con mucho temor, volver a aprender. Lo hice desde unas cartas de los ángeles, de los arcángeles, porque digamos que fue lo que encontré como parecido o que se relacionaba un poco a la religión cristiana, aunque los ángeles y los arcángeles y estos seres no necesariamente están relacionados al cristianismo, están a través de muchas otras prácticas espirituales y no pertenecen como tal a una religión, pero digamos que esta figura de los ángeles que está muy presente, muy relacionada en el catolicismo y en el cristianismo, me hizo sentido para volver a conectarme nuevamente con la parte espiritual. Entonces comencé a aprender un tarot relacionado con los arcángeles, a volverme a conectar y en esa búsqueda espiritual de querer regresar a la magia, intenté buscar a Hécate. Todavía tenía mucho miedo, mucho temor, yo la buscaba, la buscaba y la buscaba y no tenía ninguna respuesta, hasta que un día ella se me apareció en una visión y me indicó que en ese momento no era el momento adecuado para yo comenzar a trabajar con ella porque tenía mucho miedo, tenía mucho temor. Es algo que comprendí después. En ese momento no entendí la negativa, no entendí el por qué. Ella me indicó una deidad con la cual trabajar que de pronto me, me serviría mejor en ese momento. Y comencé a conectarme entonces en ese momento con esa deidad y fue, digamos, como la puerta de acceso para comenzar a dejar ese miedo detrás, para comenzar a quitar esas capas de terror que había acumulado durante muchos años, durante mucho tiempo, y comenzar a involucrarme nuevamente en la práctica mágica. Entonces decidí, bueno, voy a comenzar de cero, voy a comenzar a aprender todo, voy a tener maestros y así fue que comenzaron a llegar maestros a mi vida. Comencé a aprender de dioses, de Morrigan, del padre Dagda, luego de Hécate nuevamente, cuando ya estuve más preparado. Eh, de otros dioses con los que intenté conectarme y tener relación. Y ahorita más recientemente
con la diosa Freya y con Odin, que he estado como aprendiendo toda esta parte de magia nórdica, de runas, de esas otras energías diferentes. Entonces, además de muchas otras cosas que he ido practicando, que he ido aprendiendo, esta vez más ya desde la práctica y acompañado con lo teórico, entonces me reconozco hoy como un brujo en formación, en camino, no desde la perfección, sino desde la entrega, desde las ganas de perfeccionarme en este camino. También he ido trabajando en mi conciencia, en mi pensamiento, en mi sentir, también desde la parte cuántica, entendiendo que la energía, que mi vibración, que mi sentimiento, que mi pensamiento van formando mi realidad y que al hacer cambios en esta forma de ver el mundo, puedo ver de pronto otras oportunidades que generalmente no veía, porque muchas veces veo que uno va hasta donde su mente se lo permite, hasta donde uno cree que es posible. Entonces, todo este proceso de transformación, de cambio, de reaprender, pasó después de salir de ahí. Hoy ya no me oculto, hoy ya no permito que nadie defina mi camino, ni que lo apruebe, ni que me diga que está bien o que está mal. Como mencioné, yo decidí no volver a una iglesia, decidí no volver a tener este camino espiritual, sino buscar la espiritualidad dentro de mí. Lo divino no solamente está afuera, en las deidades, en los espíritus, en la naturaleza, sino que también está dentro de nosotros. Nosotros también somos seres divinos, nosotros también somos seres espirituales y tenemos fuerza, y tenemos poder y tenemos capacidad. Y si tú también estás buscando, si tú también estás buscando reconectar con tu poder, conectar contigo mismo, bienvenido, este espacio también es tuyo. Eh, Vas a encontrar en mi canal información relacionada con el tarot, con la magia, con los registros akáshicos, con un montón de temas que voy a ir desarrollando a lo largo de tiempo. Entonces, recuerda suscribirte, darle like al video, comentar y gracias por ver este video.